Hola, hola, gente curiosa, bienvenidos una vez más a La Curiosidad Liberó al Gato, episodio número 12. Estamos con Walter, ¿no? Hola, Walter. Estamos con Walter, ¿cómo están? Buenas Ahí noches. está Walter, ¿cómo estás? Y estamos también con Gustavo, ¿cierto? Así es, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, Gustavo, hoy tenés whisky, agua, soda, coca. Hoy no tengo nada, por lo menos por ahora. Ok, está bien. Yo estoy con café y jugo de uva, ¿eh? Bien, Así para, bien. tengo mi Buena droga combinación. y mi juguito. Hablando de drogas, hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de rock and roll y todo lo que hay alrededor de Helio, si está en camino de su desaparición, eh, cómo es el ambiente por dentro. Y para eso trajimos un invitado que es músico, aunque es un músico muy bueno, por eso seguramente no lo conocen, porque es demasiado bueno, realmente, y está como, hace muchas cosas por detrás, ¿no? Como se diría, entre bambalinas, si se quiere, ¿no? Es productor también, así que aquí lo presento, el señor Diego Bernasconi. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andan, muchachos? Un gusto estar acá. Leandor, gracias por la invitación. Me dice Leandor, es amigo mío y es el único ser humano en el planeta que me llama Leandor, pero bueno, bienvenido sea. Leandor. Leandor, Leandor. sí, Leandor, Está Leandor. bueno, suena a villano de Marvel. Está bueno, me gusta. Total. Voy a tratar de que ahora me digan todos Leandor. O incluso me voy a cambiar en el documento, me voy a poner Leandor. La idea era imponer eso puntualmente. ¿Qué cosa? La idea era imponer eso justamente, proponer hashtag. Me parece que trending topic Leandor. Leandor es tendencia en este momento en Twitter, señores. Lo logramos. Bueno. Neandertal podría ser también. Sí, eso se asemeja más a mi ser y a mi sabiduría, sobre todo. No podría, por ejemplo, prender fuego con las piedras. Así que, a ver, Diego, decime primero si mi presentación estuvo bien. ¿Te pareció acorde? Porque el otro día me la criticaron. ¿Te pareció acorde esta presentación? Estuvo el embajador de Liberland, ¿no? Javier Canosa me dijo, no, yo no soy embajador, no me digas embajador. ¿Estuvo bien mi presentación? Estuvo muy bien. Sí, Ahí. sí, estuvo. En líneas generales, trabajé haciendo distintas cosas, digamos, como músico. O sea, produje cosas, di clases, toqué con bandas, digamos. Hice música para publicidad. Bueno, hice música para podcast también. Fue una gran experiencia. Así que bueno, sí. Y ahora por ahí estoy con algunas otras cosas que no tienen tanto que ver con eso y estoy como dentro de la música, pero desde otro lugar, puntualmente. Ok, vos tocás la guitarra principalmente, pero tocas otros Sí, instrumentos, ¿no? sí, 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 sí. Guitarra, bajo, estudié canto un tiempo, no sé, hice cursos varios de software, digamos, como Ableton Live o, eh, no sé, cursos de armonía y arreglos y composición, etcétera, etcétera. Así que sí, sí, de todo un poco. ¿Te considerás demasiado dotado como para, digamos, ser un músico que toca en River? ¿O en el Luna Park o en un teatro No, grande? ni a palos en realidad, ni a palos. Ahí ya, digamos, empiezan a abrirse cosas, ¿no? O sea, porque en líneas generales no considero que el tema sea si los músicos son muy dotados o son muy buenos, pero me parece que hay como una tendencia a elegir determinadas cuestiones. Hay músicos muy buenos haciendo una música objetable sencillamente porque lo toman como trabajo, o sea, me refiero a la gente que acompaña a artistas por ahí muy conocidos que seguramente nosotros no escuchamos, o quizás algunos de ustedes sí, no sé, pero hay gente muy capaz que puntualmente está haciendo ese laburo. A mí particularmente nunca me gustó ni es algo que va un poco en contra de mi naturaleza. El tema de decir, bueno, no sé, para mí la música siempre fue como algo realmente importante y como algo muy serio en un punto también. Entonces es como, no pude tocar con gente que por ahí realmente, que yo no conecto con lo que hace. O No sea, es una eso, crítica, creo
Son como chips, ¿no? ¿Son como qué chips, dijiste? Sí, 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 o sea, es como tener un chip distinto a otro puntualmente. Hay gente que, digamos, la pasa bien y le da lo mismo si está en un escenario tocando con cualquier artista y me parece que está perfecto. O sea, digamos, los sesionistas puntualmente tienen eso, o sea, ese es el trabajo que hacen. Y después hay gente que, o sea, yo creo que la diferencia es el que hace música porque le resulta algo divertido y el que hace música por necesidad. O sea, en general, lo que asociábamos con un artista era alguien que tenía la necesidad de decir cosas o de sacar cosas. En general, los sesionistas son los que los acompañan, pero no tienen, digamos, eh, no tienen como esa visión particular o no tienen como esa búsqueda. Pero el sesionista tiene otra búsqueda, que también es respetable, pero bueno, qué sé yo. A mí particularmente me identifica más, o me interesó siempre mucho más, para no sonar pretencioso, la otra parte, o sea, la del tipo que se sentaba a escribir, a componer, o sea, que trataba digamos, bajar algo de ese lugar en realidad. También me encanta, digamos, lo que tiene que trabajar la destreza técnica, volverte, digamos, ducho, lo que tiene que ver con el approach hacia tu instrumento, o sea, todo eso me parece espectacular también. Pero me parece que la primera parte es como la que a mí particularmente siempre me inspiró. Y vos, o sea, esto de lo que vos estás hablando es cuando vos decís, viste, cuando hay una banda o un músico, no, un productor musical, que empieza como a hacer otro tipo de música, dice, se volvió muy comercial. Eso, o sea, ¿Se ve? vos nunca te volverías, a mí me pasó tipo de las dos cosas. Me pasó que ¿Vos te hubo, vendiste? yo me vendí, sí, ahora hago solo música que le gusta al público, nada más. Claro. Ahí. ¿Te gustó? ¿Ves? Bueno, y entonces, me pasó de las dos maneras. O sea, me pasó que un tipo que venía tocando algo que me gustaba, de repente empezó a tocar otra cosa y empezó a tener mucho éxito, pero a mí me dejó de gustar, y al revés. Gente que no me gustaba lo que hacía, empezó a hacer algo comercial y a mí me empezó a gustar. Claro. Entonces, vos decís, yo nunca me volvería comercial, como se dice vulgarmente. No, yo lo que digo, o sea, en este caso en particular me parece que hay como digamos, el péndulo en relación a cuando yo arranqué y yo fui adolescente en los 90, o sea, y en ese momento, digamos, lo que me tocó a mí, o sea, lo que era la música comercial, la música que se escuchaba en radios, en lo que sea, MTV, que en ese momento no tenía reality, sino que tenía videos, era música que estaba buenísima. O sea, y yo pensé que iba a ser así, y después obviamente eso empezó a cambiar. Entonces, esa era la música comercial del momento. Lo que en general se dio siempre es que la música comercial justamente era la más accesible. A mí no me interesaba la música más accesible, pero la connotación de comercial en sí, o sea, hay un montón de bandas no tan accesibles que venden muchos discos todavía, digamos. Creo que hay varias cosas, en realidad. En este momento, claramente lo comercial, o sea, es más, tomo Lollapalooza como indicador. Si yo pienso en lo que fue, primero, Lollapalooza es un festival que arrancó en los 90, arrancó básicamente, creo que el primero fue en el 91. Era un festival itinerante, vanguardia absoluta, todas las bandas que tocaban eran lo más interesante del momento. Bueno, nada más lejano que el último Lollapalooza acá, sinceramente el line-up para mí fue, pero terrorífico. Creo que en este momento, por lo menos para mí, lo que tiene que ver con lo comercial, bueno, yo no me siento para nada en sintonía o en sincronía con eso. O sea, desde ese lugar por ahí hay, digamos, también, o sea, me parece que en el medio estamos hablando de 30 años de historia básicamente. Bueno, el péndulo claramente se está yendo hacia otro lado y es un paradigma cultural totalmente distinto. Antes era el rock y ahora es otra cosa, el rock está en vías de extinción. Desde que charlamos un poco de eso me puse a pensar en varias cosas de esto. La primera es a qué nos referimos con rock, ¿no? O sea, porque el rock es un género en sí, o sea, lo que es el rock, lo que podemos pensar, dos guitarras, bajo y batería, o sea, yo creo que todavía seguramente hay cosas que se pueden hacer interesantes con eso, pero también lo que pasa un poco, creo que eso es algo que está
y viene como con un combo de cosas que no están buenas, que a la gente me parece que le quemaron un poco la cabeza. Si eso desaparece mañana, yo no me pongo a llorar, ¿eh? No me preocupa demasiado. Lo que pasa es que en ese momento, cuando uno hablaba de rock, hablaba de una cuestión que tenía que ver con contracultura y había como, era como la opinión contrastante, lo que iba en contra del status quo. Entonces era una cosa cultural que abarcaba un montón de cosas, pues rock no era solamente algo que tenía que ver con un fenómeno musical. Había libros que tenían, entre comillas, características o que tenían que ver con rock. Había cine, o sea, directores como Jim Jarmusch, Abel Ferrara, David Lynch, o sea, todos esos tipos tenían algo cercano puntualmente. Y, digamos, viéndolo en retrospectiva, quizás a nivel ideológico hay mil cosas que hoy en día medio que no gracias, paso. Pero sí me parecía interesante que haya como una especie no, que haya contrastes y que uno, digamos, se viera obligado a tener que elegir, digamos, obligado a tomar partido también. O sea, me parece que era interesante eso. Eso generaba como una retórica. Y en este momento, y esto lo veo con un montón de tendencias, me da la sensación de que las cosas son mucho más homogéneas. Me parece que desde el globalismo y cómo se promueven un montón de cuestiones ideológicas, creo que la música va un poco hacia el mismo lugar también. Lo veo como algo homogéneo. Me da la sensación, y esto no tiene nada que ver con si la música que se hace es estrictamente buena o mala. Hay un montón de música buena seguramente. Creo que lo que yo, digamos, a lo que hago referencia es a que me parece que es un poco más difícil encontrarla en los lugares mainstream. Me parece que ahí ya no hay apuestas, o sea, ahí ya no hay cine rock, ya no hay cultura rock, no hay contraste, o sea, se está buscando como que haya una bajada de línea, un discurso y que básicamente todo salga y vaya hacia el mismo lugar. ¿Sí? O sea, sí, un montón de movidas y de cosas. El tema es qué lugar tienen esas cosas para crecer y por otro lado, qué lugar tienen esas cosas, o sea, hasta dónde llega el techo, y qué lugar tienen esas cosas también para ser vistas. Porque eso generacionalmente después incide en la oferta que vos vas a tener en otro momento. Y me parece que un poco estamos viviendo eso. Hay como una cosa desde los 90 a esta parte que me parece que es como la copia de la copia de la copia de la copia, y se volvió como algo endogámico. Gustavo, yo vi que le hiciste así a Diego cuando dijo el tema del rock, que como que hay varios Porque tipos o algo así. es digamos, una especie de gran movimiento donde adentro ha habido un montón de estilos, un montón de movidas, un montón de direcciones. Y creo que eso claramente empezó a terminarse a fines de los 70. Digamos, a fines de los 70, primero la música disco, después el pop, y después, bueno, me volví viejo y le perdí el rastro, pero me parece que hay un declive, que el rock es el fenómeno, el rock es Woodstock, digamos, es ese pedazo de la historia de la música que se arrastra en el tiempo, digamos, ¿no? Pero es eso, es los 60, 70, hasta mediados de los 70. A partir de ahí en adelante empieza otra cosa. Y ahora quizá debe ser porque yo ya estoy viejo. Y dale con lo también. Ya nos dimos cuenta que tenés 92 años. Lo tengo que asumir. Pero además dicen que musicalmente uno hasta los 30 y pico absorbe y a partir de ese momento ya no absorbe más. Entonces repite la música que escuchaba cuando era pibe, digamos, ¿no? Cuando era un pendejo. Perdón, ahí fuiste algo interesante porque obviamente en realidad yo me puse a pensar en función de este tema y todo. No es que traigo todas las respuestas y las conclusiones, sino que en definitiva me parecen muchas cuestiones, me parece que vale la pena mencionarlas. Ahí sacás algo que tiene que ver con el rango etario y vos decís el rock fue como hasta los 70. Yo creo que si hablamos de género, de lo que decía antes, dos guitarras, bajo y batería, probablemente los 70 de hecho fueron una década increíble en ese aspecto, con cosas
sigo descubriendo música de ese momento y me parece increíble la libertad que había, digamos, a la hora de componer, etcétera, etcétera. Eso es un poco una de las cosas que extraño. Yo cito a los 90, no a los 70, que creo que en el medio, o sea, bueno, hablando del tema de sincronía y todo, es muy loco que ahora haya vuelto tan fuerte lo que tiene que ver con el rival de los 80, musicalmente, a nivel estético, a nivel moda. Pero retomando lo que decía, o sea, en el medio hubo esa década extraña, como un poco plasticosa que fueron los 80, y en los 90 hubo como una respuesta a lo que fueron los 80. Los 80 se sentían como demasiado pulidos, demasiado sobreproducidos. En este momento está pasando algo parecido, tiene que ver un poco con el advenimiento de la tecnología, con Internet, con cómo incidió la tecnología en la forma de relacionarnos, de escuchar música, de vender y comprar música, y las posibilidades que tiene uno como músico también de trabajar con esa tecnología. Entonces, bueno, retomando, los 90 fueron como los nuevos 70 en un punto. Más allá hay un montón de cosas que estaban recicladas, o no sé, una banda como Pearl Jam, por ejemplo, que a mí de la movida de Seattle de los 90 es de las que menos me gusta, justamente porque suena demasiado setentosa y podría haber entrado en un montón de movidas. Pero bueno, creo que los 90 ofrecieron alguna cosa novedosa, que bueno, obviamente se fue disipando, pero retomo también lo que vos decías en relación a, digamos, a cómo uno forma su criterio, y pasado cierto tiempo me parece que también ya hay muchas cosas que va a ser un poco más difícil que te sorprendan. Históricamente, si empezamos a pensar en si la música perdió calidad desde lo interpretativo, desde la composición y todo, bueno, de baja esta parte estamos fritos, claramente. Entonces, tampoco es forma de medirlo. O sea, la forma de medirlo, hay un montón de cosas muy trascendentes que pasaron. Por ahí Leo Mattioli no estuvo un poco más cerca de... Pero bueno, nada, es... ¿Quién? Es historia. Leo Mattioli, no sé si Diego llegó a conocer la obra. Sí, claro. Estuvo cerca, por ahí. Pero, yo creo que Bach, particularmente, desde el más allá, dijo casi. Bueno, ahora Leo Mattioli también, desde el más allá. Y lo que pasa es que Leo Mattioli dijo, es creer o reventar. Él no creía, reventó. La próxima podemos hacer un programa Ouija de por medio, tratamos de hablar con ambos. Entonces, vos lo que decís es que, o sea, está diciendo, vos usaste la palabra frito, ¿no? Desde, no sé, ¿qué dijiste? Los 90 para acá estamos fritos. Sí, ahora, ponele. está bien, pero, a ver, ¿por qué estamos fritos? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que desapareció? ¿Qué fue hablando de, sigamos con la metáfora de la cocina, ¿no? ¿Qué fue lo que... ¿Cuál fue el fuego que quemó todo, digamos, ¿no? Bueno, hubo estos cambios que mencionaba antes, o sea, de lo que pasó con la industria puntualmente, que ya era como un desastre, digamos. Históricamente era algo que cada vez se complicaba más y que cada vez en un punto era más restrictivo, más injusto. Pero bueno, en los 90, por ejemplo, las bandas se podían volver millonarias vendiendo discos, los productores de esos discos se volvían millonarios teniendo también, digamos, entre comillas, cobrando un mango los productores con chapa, porque por ahí tenían 4 o 5 hits que habían producido ellos que estaban en rotación y a partir de eso cobraban una fortuna. Eventualmente empezó el tema de las descargas de música gratuitas. Bueno, no sé, en los 90s había algo que se llamaba Napster, exactamente. Metallica fueron los que en su momento intentaron hacerle juicio. Intentaron, no, lo llevaron a cabo, de hecho. Sí. Fue como una especie de tener el chivo expiatorio y colgar el cadáver en la plaza para que todo el mundo vea qué es lo que pasa, sí. Y obviamente totalmente imposible de detener. Entonces, bueno, mucha gente se avivó y digamos, ahora escuchás música desde una plataforma, básicamente. Entonces, cambiaron muchas cosas desde ese momento. Sonando como a viejo choto, digo, en mi época, nosotros en grabar discos. ¿Quién escucha discos ahora? Nadie. O sea, ¿quién carajo le importa un disco? O sea, la mayoría de la gente
playlist, y es más, las bandas directamente graban singles, o sea, graban sencillos, o sea, graban temas, suben eso a Spotify, a lo sumas un videoclip, pero digo, eso no tiene contexto. Y ahí me parece que surge algo interesante. Para mí el disco era un fenómeno interesante, puedo ser un choto, pero en líneas generales vos tenías la oportunidad de meterte en el universo de la banda, y creo que era una experiencia muy distinta. O sea, acá estamos comparando, pero yo no creo que el eje, digamos, de la discusión sea esto es mejor o es peor. Es muy distinto, y me parece que lo que sí pasa es lo que decía antes: si perdemos el tema de que haya lugar para algo distinto a lo que es la norma, ahí me parece que muere un poco el rock. ¿Entendés? O sea, ¿dónde, digamos, cuál es el punto, o qué es lo que a vos te sugiere o detona como esa retórica? ¿Entendés? O sea, ¿desde qué lugar, si vos solamente estás expuesto a una cosa? Porque bueno, también se pueden buscar un montón de cosas, o sea, hay bocha de música en todos lados. Pero justamente el problema es ese: todo el mundo genera contenido. Es muy difícil filtrar hoy en día y llegar a las cosas que están buenísimas. Entonces, desde lo que es el mainstream, me parece que claramente hay como una tendencia muy fuerte a, bueno, y vuelvo al tema de la industria discográfica, no pasa un carajo con nada, estos pibes la están levantando en pala, los followers, digamos, están a full, bueno, vamos por ahí. Entonces, me parece que un poco la cosa se vuelve, insisto, cada vez más endogámica, cada vez es todo un poco más parecido para quien, digamos, pueda sacar rédito de eso, lo haga. Y en el medio, las propuestas que son un poco más incómodas, más que quizás duran mucho más de lo que dura un corte o un hit, o que no tienen ningún tipo de autotune ni nada electrónico y que apelan a otra cuestión, bueno, empiezan a tener menos lugar. No hay discos, ok, entonces ahora son temas. En este momento me parece que ni siquiera son temas ya, porque si vos, no sé, los guitarristas, por suerte la guitarra sigue creciendo como instrumento y hay unos instrumentistas absolutamente tremendos en este momento. Hay unos chabones que tocan que no se pueden creer. Pero hay algo que me resulta extraño. Esos pibes no graban discos, no graban canciones. Lo que hacen son fragmentos. Esos fragmentos duran más o menos, no sé, 30 segundos, un minuto, qué sé yo. Y eso es, básicamente. No hay contexto, básicamente. Esos Son tweets. Son totalmente, tweets. Un tweet. Es un totalmente. tweet de música. Excelente. Sí, 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 excelente, exactamente. Yo creo que ahí también, digamos, eso le da como mayor, le da más lugar como a la proliferación también de estos pibes que son como atletas, pero me falta como un poco la otra parte. O sea, eso, no sé, es como una gran demostración de destreza técnica en un punto, pero insisto, no tiene contexto, no hay nada atrás de eso, no hay un mensaje. Y todo a mí me parece un poco preocupante. Vos mencionabas, Gustavo, antes el tema de los 70 también. Los 70 tuvo un montón de rock, sale la música disco, que al margen, yo no soy fan, pero hoy en día escucho cosas de esa época y es para caerse de culo lo bien armadas que estaban, lo bien tocadas que estaban. O sea, digo, era música bailable, tocada por seres humanos, y tocada con una onda que es tremenda, sinceramente. Más allá de que no sea mi palo. Sí, sí, claro. Después de también el rock sinfónico y muchas movidas de los 70, como respuesta aparece el punk. El punk es todo lo contrario, o sea, es algo in your face, inmediato, o sea, es, digamos, el mensaje es todo, no importa la forma, importa el contenido exclusivamente. Y me parece que un poco de lo que adolece esta cultura es de eso. Estamos viviendo unos momentos sumamente extraños post-COVID y con una cuestión de ideologización en el aire ahí flotando por todos lados, y la verdad que bueno, irónicamente uno de los pocos tipos en ese aspecto que escuché decir cosas que me llamaron la atención fue John Lydon, ex Johnny Rotten, cantante de los Sex Pistols, a quien, digamos, bardearon a full porque el tipo dijo abiertamente que iba a votar a Trump.
Es más, dijo una frase que me partió la cabeza, que dijo, el nuevo punk es la resistencia al progresismo actual. Estaba pensando eso mientras hablabas hace un rato, porque después tengo una pequeñísima anécdota con ese artista. No personal, Mirá qué ¿no? loco. De un Contale amigo ahora, mío músico. contale ahora, Contala, querido. A sí, ver, sí. tengo muchos amigos músicos, no, yo no soy músico ni mucho menos, pero tengo muchos amigos músicos. Tengo un amigo que, después le voy a hacer escuchar el podcast, se llama Néstor Fernández, amigo de muchos años. Él, nada, en aquel momento, hace 30 y pico de años, escuchábamos punk y los Sex Pistols y los Ramones y todo. John Lydon tenía una banda que se llamaba PIL, probablemente Sí. Diego la conozca, Public Image Limited. Sí, sí. Bueno, Néstor, mi amigo, me contó una vez que a partir de esto que le pasó, él dijo, yo ya, ahí me di cuenta que yo siempre iba a ser marginal dentro de la música. A ver, corrían los años, principios de los 90, él tendría, como yo, 17 años. Y fue lo que en aquel momento era Musimundo, hoy Musimundo te vende lavarropa, en aquel momento Sí. era más coherente el nombre con la actividad, y vendían, bueno, discos, cassettes. Él se fue al Musimundo de Liniers, que era muy loco, porque el Musimundo de Liniers era una puertita, como si fuese de una casa, y vos entrabas al fondo y bueno, había cientos de miles de discos y cassettes. Se acerca al mostrador y había una chica atendiendo, y él le dice, buscando un disco de esta banda, le dice, ¿tenés discos de PIL? Repito, la banda era PIL porque la sigla era Public Image Limited. Sí. Dice, ¿tenés disco de PIL? Y la vendedora le dice, claro, de Phil Collins. Extraordinario. Extraordinario. ¿Esto pasó en serio? ¡Qué horror! Te lo juro. Después te voy a mandar un audio al grupo de Néstor contándolo. Es una cosa que me contó hace tantos años y a mí me quedó muy grabada. Él me dijo, de verdad, no le respondí. Me di vuelta y me fui. Porque nada, digamos, era la banda que más escuchaba y en un lugar que no es que lo fui a buscar, un lugar súper perdido, fui a Musimundo. Y la piba me respondió eso y dije, no, bueno, ya está. Y me acordaba de lo que dijo Diego, de esto que dijo este tipo, Lydon, ¿no? El Bueno, el tipo ese dijo eso, y fue todo, lo que vos dijiste fue todo como se lo vinieron todos al humo, ¿no? Fue como, ¿qué pasó acá? Ahora, Claro. eso es algo muy. ¿Por qué y esto lo hablamos también ayer, pizza de nana de por medio? ¿Por qué el rock generalmente, todas sus ramas, digamos, o todas sus ramas, ¿por qué tienen la ideología progresista metida ahí y siempre va con lo políticamente correcto? Y cuando hay alguien que se va un poco, porque decir Trump tampoco es decir apoyo a los nazis, o sea, tampoco es algo tan extremo, ¿no? Es simplemente otras ideas, pero tampoco sí, al de extremo. hecho, creo que hoy es medio al revés, ¿no? O sea, apoyar todo este progresismo, entre comillas, más bien regresivo, te diría, Claro. suena más nazi que Trump, en definitiva. Bueno, pero más allá de ello, ¿por qué siempre va con lo políticamente correcto, digamos? ¿Por qué Sí, no igual se en anima? realidad también hago como un zoom ahí y no es solamente ni el rock ni es solamente la música, o sea, es el arte. Hay como El un arte en combo, general, claro. El miedo a la como un combo cancelación. extraño. ¿Cómo, perdón? El miedo a la cancelación, palo y zanahoria. Pero me parece que el miedo a la cancelación es más nuevo. O sea, es algo en este momento, obviamente, debe ser un componente fuerte, pero me parece que hay como una cosa histórica donde hay como una especie de cuestión de pertenencia y esto de comprar el combo también y decir, bueno, supuestamente esto implica que la gente todavía relaciona a la izquierda con esto, con vanguardia y con una cuestión de progresismo y de ir empujando los límites hacia algo supuestamente mejor. Ya estamos viendo los resultados puntualmente, como se notará, yo zurdo claramente no soy, lo cual en el ambiente de los músicos no es algo que me haya abierto muchas puertas. Entonces, un poco la cuestión me parece que va por ahí. Creo que ya es algo, yo he tenido charlas con gente muy inteligente y muy interesante
del ambiente de la música, donde de repente estoy de acuerdo en un montón de cosas y te dicen, bueno, sí, igual yo todavía no sé, me pienso de izquierda, o sea, todavía me identifico con la izquierda. Y es como, ¿por qué? O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido en relación a todo lo que acabamos de hablar. Pero creo que es... antes vos mencionabas lo que tenía que ver con, claramente, cuando pensamos en este tipo de cuestiones como lo del rock, o no sé, mencionabas lo de cuando uno termina como de formar su criterio musical, también después empieza a aparecer un componente de nostalgia. Yo creo que alguna de esta gente tiene como cierta idea romántica que en algún momento adopta y me parece que se quedan ahí. Y eso muere ahí, termina como petrificado. O sea, no hay chance, digamos, de que eso se mueva o que sea dinámico, que sea Aparte flexible. es una posición muy cómoda. Absolutamente, absolutamente. O sea, es algo, y esa era otra de las cosas que charlábamos ayer con Leandor, Pizza Nada de por medio, y mencionábamos justamente eso también. O sea, hay una cuestión también, yo creo que, no sé, hay gente que en algún momento se hace preguntas y busca como parches y en alguna respuesta a medias encuentra como cierto confort, digamos, o sea, lo encuentra como algo que apaga un poco ese incendio, aunque sea una mentira, ¿viste? Es como, ves que en el cuarto de al lado se está prendiendo fuego todo y cerrás la puerta. Es un poco eso, pero me parece que sí es algo cómodo. Y eso cómodo después, lo peor de todo es que se ve recompensado, digamos. Se ve recompensado porque en líneas generales la gente muchas veces tampoco quiere tomar un rol activo y comprometerse y leer, informarse y pegar un volantazo y decir, me equivoqué. Creo que de pendejos arrancamos todos más bien a la izquierda del dial y después eventualmente te vas corriendo rápido. Una vez que salís al mundo tenés que administrar tus recursos, te das cuenta lo intrusivo, digamos, de un montón de cuestiones relacionadas con el Estado, con los impuestos, o sea, lo difícil que es todo. Bueno, empezás a Pasa partir... que creo que ahí hay dos caminos, ¿no? Por más de que nos vayamos un poco del foco, pero como que hay dos caminos. Un camino es el de la boca para afuera, seguir, Total. digamos, mientras que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, entonces me Sí, convierto en un evasor impositivo, pero quiero más impuestos porque quiero un Estado sí, sí, gigante. Bueno, total. Y por otro lado, vivís de acuerdo a lo que crees. Entonces, o crees de acuerdo a lo que vivís, digamos, no importa cuál es el huevo o la gallina. Entonces te decís, mirá, todo esto es un disparate, nos están explotando, somos esclavos de una Sí, clase totalmente. política, el Estado es una gran fantasía. Pero bueno, pero ahí te pones te pones en una posición que como no es la imperante culturalmente, eh, corres el riesgo de ser un marginal. Y Sí, cuando claro. vos querés tener éxito, digamos, si el éxito es tu zanahoria, la marginalidad es el palo. Entonces ahí te vas moviendo. Y Lo que, cuando vos te convertís en un hipócrita, y la sociedad te recompensa, digamos, y no te critican, entonces, y vas por ahí, y arriba encima ligás contratos, porque, digamos, acá O en América del subsidios. Sur, los gobiernos son muy de andar financiando cuanto artista amigo hay, y sí. listo, es Gramsci completo, o sea, ya está. Bueno, desde esa tendencia, digamos, en líneas generales, ese es el lugar opuesto al rock. El rock era marginal, digamos, claramente claro. que no lo es. Entendemos todos que hace 1000 años que no lo es, pero Walter, vos mencionabas Peel, ¿no? La verdad que en ningún momento pensé que en esta charla iba a salir Peel. O sea, mi primer disco yo también lo compré, fue un disco de los Sex Pistols que compré en Musimundo también. Y una cosa que yo admiro de este tipo es que siempre hizo lo que quiso hacer y es un tipo que yo definiría como incómodo. Incómodo es necesario. Alguien tiene que empujarte, insisto, a la retórica, a preguntarte cosas y a tener esa duda clavada.
por eso digo que la curita berreta de decir, bueno, resuelvo con lo que aparece, es una mierda total. Y me parece que esta cultura, retomando lo que decía Gustavo, premia de muchas formas. Es como una cuestión totalmente de complicidad. Es como, bueno, no vengas a hacer las preguntas incómodas. O sea, callate, cobra, recibí el subsidio, anda a tocar acá, allá, no sé, no importa. Pero digo, o sea, un poco, a mí me sorprende mucho el tema de las banderas partidarias en el contexto de la música o el rock. Me parece una demencia. O sea, porque históricamente, digamos, el gobierno, el Estado y todo eso, en líneas generales, en lo que tenía que ver con rock, nunca fue precisamente el amigo. Entonces, bueno, se llegó a un lugar súper extraño también en ese aspecto. Es como todo muy sucio, entre comillas, y muy degradado y muy devaluado, creo que es una buena palabra. ¿Crees que eso puede ser parte de la decadencia quizás que está viviendo el rock y que le está ganando espacio a otros ritmos quizás nuevos como el trap o el nuevo rap, llamémoslo, o el reggaetón? Quizás Sí, igual creo que aburrió a opositores a esas ideologías busca subsidios y progresistas y súper políticamente correctas, y aburrió a los mismos partidarios también, o sea, de sí, todas sí, sí, esas sí. ideas, porque otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. O sea, y buscan algo Sí, más sí. irreverente, quizás en otros géneros. Sí, yo no sé si tampoco esto funciona solamente a nivel géneros. Me da la sensación un poco también que si de repente alguien cae en uno de estos lugares y dice, che, pegué tal cosa, o sea, también, o sea, me parece que hay como, ahí volvemos al tema de los artistas. Yo acá me armé como una especie de pseudo machete con cosas hablando a la tarde de muchas cosas que estoy pensando hace un montón de tiempo. O sea, este es un tema que claramente me interesa por muchos motivos. Pero me llama la atención también el tema de que no haya recambio. Esto es toda una cuestión cultural. Hay un montón de berretadas aceptadas, digamos. No me refiero a la calidad de la música, vuelvo a lo mismo. Me refiero a el lugar que esto ocupa. O sea, digamos, alguien que medianamente es un artista y que tiene principios o que está haciendo esto por otra cosa, la verdad que el sobre en el bolsillo le va a chupar un huevo. O sea, y es lo que debería ser en un punto. Llámeme romántico, idealista, me importa tres carajos, pero Con se trata... sobre, perdón, ¿con sobre te referís a qué? ¿A una coima o subsidio gubernamental para ganar adeptos Tomá la o figura, tomá la figura como lo que sea. O sea, si de repente, como decía Gustavo también, vos sos políticamente correcto y, no sé, decís lo que supuestamente está bien en este momento, lo que está en sintonía con el espíritu de los tiempos, eso es una forma de recibir un sobre también. O sea, va a seguir gente porque estás diciendo lo mismo que dice todo el mundo. O sea, digo, por ahí también está lo que decía Gustavo también, de por ahí viste la Matrix y decidiste tomar la pastillita equivocada, o sea, decidiste seguir haciéndote el boludo. Entonces, el sobre se puede manifestar de mil maneras. Yo creo que cualquier cosa que tenga que ver con traicionar lo que vos inicialmente querías hacer es el sobre. Y creo que esto ya no tiene que ver con géneros musicales. Creo que esta cuestión berreta de los 15 minutos de fama y la cultura de Instagram, de estar ahí y de que la gente, digamos, te preste atención sin tener mérito, se está morfando un montón de cosas. O sea, esto mismo que nosotros estamos hablando en función de la música, yo lo veo en lo que tiene que ver con el cine también. O sea, es la misma mierda lo que hay en Netflix y lo que hay en líneas generales en las plataformas más típicas. Es propaganda. O sea, el cine ya no, digamos, si agarrás la película promedio, digamos, antes, las historias, digamos, siempre que más pegaban, tenían que ver con el famoso viaje del héroe. O sea, con esta cuestión de atravesar diferentes conflictos y de ver un protagonista que crecía a lo largo, digamos, de la saga o de la película en sí. En este momento me parece que hay como una cuestión pasatista donde lo que se hace es como evitar los conflictos. Es más, o sea, el hombre promedio también que
digamos, consume un montón de estas cosas, tiene todavía características, digamos, aniñadas en un punto. Yo creo que hay una extraña en relación a cómo culturalmente se está dándole valor a las cosas. Y me parece que, digamos, en ese aspecto están cada vez más distorsionadas. Bueno, como nosotros tenemos una pata en el pasado, digamos, en un pasado muy diferente. Nosotros que tenemos 40 y pico, claramente somos una generación particular, pues recordamos perfectamente lo que era no tener internet o no tener celular, y hoy en día, digamos, esas cosas son cosas cotidianas. Lo vivimos Para como escuchar algo... música para escuchar música la tenías que o comprar o piratear, y eso Sí, implicaba una selección. sí. Hoy Un laburo. un laburo y por tanto, digamos, vos adquirías un disco, adquirir de la forma que fuera un disco, ¿sí? Y al disco lo escuchabas. Hoy Sí, lo que haces es zapping, pero sí, zapping con Spotify tenés prácticamente todo lo que haya. sí, sí, sí. Entonces vas haciendo zapping por la música y donde no tengas una preferencia, digamos, o no estés buscando algo y te enganches con listas, vas a terminar escuchando lo que más se escucha, porque además, Sí, digamos, a ver, el negocio de una plataforma es generar tráfico, o sea, el de Spotify generar abonos, pero el de los que publican música en Spotify, ya sean sellos o independientes, lo que necesitan es muchas reproducciones para generar ingresos, porque cobran por reproducción. Entonces, yo miraba, ¿no? Hasta mediados de los 80 había un ranking, había el top 10 de los sellos musicales, ¿no? Entre los 80 y los 90 bajaron a 6. De los 90 a los 2000 bajaron a 5. Y hoy son 3 sellos musicales los que se llevan más del 80% del negocio musical. Y cuando vos mirás los ingresos, qué sé yo, el que más, lo estoy diciendo de memoria, pero si no es Universal, es Warner, digamos, pero son 7.000 millones de dólares, no existe. O sea, es un montón de plata, pero no existe. Y los no, en tipos comparación, Claro, porque la industria no existe. están complementando ingresos con reality shows, con participación en otras industrias. totalmente. Hoy, Vivo, por ejemplo, Vivo son la alianza de los 3 con Google. O sea, es como que la industria cambió un montón, se achicó muchísimo porque hubo una transformación del formato, y esa transformación del formato obligó, digamos, a que los sellos aceptaran el streaming, porque los sellos lucharon contra el streaming hasta que se dieron cuenta que Totalmente. perdían. Sí, sí. Como los taxis Y, contra Uber. exacto, exactamente, y al mismo tiempo hoy tenés un montón de pibes súper exitosos con millones de reproducciones que no tienen sello, que el sello son ellos, ¿entendés? Y que llegan a la fama por una a generar un producto recontramasivo, que ese es el Bueno, otro tema. Ya no hay te, nicho, es te la digo, masa. en función de esto último que dijiste, por ejemplo, las compañías discográficas toman riesgos con artistas que tienen fanbase, digamos, que ya tienen muchos followers, etcétera, etcétera. Para seguir jugando ese juego implica que vos vas a tener que disfrazarte de lo que, digamos, dijimos antes, o sea, qué sé yo, Claro. cosas muy pocas. En líneas generales, la verdad que de lo último, eh, no rescato prácticamente nada, pero de repente, no sé, Billie Eilish me parece talentosa, me parece que canta bien. ¿Me gusta? No. ¿La escucho? No. Tiene un par de temas que están buenos y la mina, no sé, los videos están bien. Hay como un algo que me hace acordar a lo de antes, más allá de que todavía no tiene una carrera, digamos, como para realmente ver qué onda. Ahora, en 2 minutos, la mina saca un disco, saca otra, ya la metieron en la picadora de carne, ya la ves Claro. disfrazada de algo que no es, y entras al perfil de ella y dice, bueno, Black Lives Matter y qué sé yo qué mierda, ya está, listo, me dejó de interesar automáticamente. O sea, vos, la A chica en vos te particular, dejó de interesar. ¿cómo? A vos te dejó de interesar. El tema es que Claramente,
claramente, pero bueno, o sea, volvemos a lo mismo. Si vos estás buscando alguna cuestión que tenga que ver con el rock y con la resistencia, bueno, no va por ahí. O sea, Billie Eilish es una artista popular, pero digo, se vende como sí y no. Y me parece que todas estas cuestiones aparecen en un montón de lugares. También, Gustavo, recién mencionabas lo que tiene que ver con Spotify, con tener la posibilidad de escuchar absolutamente todo. En un punto es genial y es pesadillesco a la misma vez. También decías antes, uno iba y compraba los discos. Yo ahí atrás se nota, no sé, tengo una de mis bibliotecas con CDs, libros, etcétera, etcétera. Todavía los tengo y me encantan. Cada uno de esos discos, cuando yo decidí comprarlos, o sea, más los que compré cuando era adolescente y todo, todavía no generaba guita ni mucho menos, ahorraba como podía y me compraba por lo menos un disco por semana. Ese disco por ahí estaba toda la semana en mi equipo de música. Y lo escuchaba entero y lo escuchaba 50 veces hasta entender qué carajo me estaban tratando de decir. Entonces, el tema de tener absolutamente todo, cuando uno quiera, hace que no te termines vinculando en profundidad con absolutamente nada. Todo es nada, potencialidad pura. Bueno, ¿qué obtenés de ahí? Cero, nada. Entonces, lo que le pasa a la gente tiene que ver con esto puntualmente. Tiene que ver con, tengo todo esto para escuchar. Ok, arranco el primero. Pasaron 20 segundos y ya necesito pasar al siguiente. O sea, y si el tema no te captura a los 20 segundos, ya está, es automáticamente algo descartable. Entonces yo pienso en algo como, no sé, Stairway to Heaven de Led Zeppelin, Escaleras al Cielo, que dura, no sé cuánto, que tiene 80 partes y qué sé yo, y es genial. O no sé, a mí me gusta más, 3 Days de Jane's Addiction, es un tema que dura casi 10 minutos. Buenísimo, no existe hoy. No hay, a lo que voy es, debe haber 8.000 bandas haciendo eso, pero no hay lugar culturalmente, porque los periodos de atención de la gente son cada vez más limitados. Entonces, eso también, más allá de cómo cambió la industria, cambió la forma, o sea, lo que fue pasando, cambió la forma en la que la gente escucha música también. Ahora, Tal vez porque lo que se busque, pensaba cuando hablabas de cine, digo, tal vez esto mismo, digamos, yo me acuerdo, por ejemplo, hablar con amigos que me decían, el mejor, en aquel momento, ¿no? El mejor disco, en términos generales, que escuché, hablando hace 30 años, fue London Calling, de The Clash. Tremendo. Era como un disco, era como una experiencia entera todo el disco. Entonces estaba Sí. esa, digamos, nos sentábamos o nos poníamos a escuchar un disco por la experiencia en sí. Hoy día, y creo que en el cine también pasa, tal vez lo que se busca es entretener, ¿entendés? Digamos, tanto en la música como en el... Esa es una de las cosas que había notado acá, que tenía que ver justamente con arte versus entretenimiento. Lo puse en esos términos. La Y saqué música una es entretenimiento, siempre lo fue. No, no toda, ni el cine. O sea, no es entretenimiento. En líneas generales, por ahí te pasa que tu forma de vincularte hasta ahora vino por ese lado. Para mí nunca fue entretenimiento, en realidad. O sea, y volvemos a lo mismo. Alguien que hace música por necesidad y no porque le resulta algo cool o divertido o quiere ganar guitas, no lo ve de esa manera. Para mí, digamos, es muchísimo más. Y lo que había notado, retomando lo que decía, entre arte versus entretenimiento, me puse a pensar cuál es la característica principal que separa una cosa de la otra. Y creo que tiene que ver con la ausencia de la persona que va a escuchar o recibir ese producto en la ecuación. Quiere decir, el tipo que es realmente un artista no está pensando en cómo lo va a recibir el público, le importa 3 carajos, y es la forma que debería ser. Eso es arte. O sea, porque es algo que viene, digamos, de adentro y que en líneas generales, a ver, si yo grabo un disco que lo escuchan 5 personas, cuando grabe mi disco lo más probable es que lo escuchen 3. O sea, si yo de repente, mi postulado... Ustedes 3, gracias. Bueno, si mi postulado es el siguiente, y yo digo, yo quiero hacer esto, yo quiero mezclar esto, esto y esto, buenísimo, grabo, hago lo que quería hacer, y después la gente dice, esta es la mierda más absoluta, nunca escuché algo tan horripilante. Bueno, en principio el único que sabe si eso fue o no un éxito es la persona que está atrás de la obra.
Después está la parte comercial y si de repente a alguien le importó, pero me parece que un artista no tiene por qué pensar en cómo el público va a recibir un carajo, o sea, no tiene que importar, porque si no lo estás haciendo con la expectativa, ya estás levantando las manos para recibir el sobre, básicamente. Pero vos decís que Estás eso generando es un algo producto. nuevo. ¿Cómo? Vos decís que eso es algo nuevo. Eso pasó, me ¿Qué parece, cosa? lo que acaba de explicar, de que, digamos, hacer música solamente para que la gente le guste. Igualmente, a ver, me parece que es algo que pasó siempre. Queen, yo creo que hacía La música para que la música, gente le gustara. la música comercial existió siempre. O sea, por eso para mí el eje de esta charla no tiene que ver ni con la calidad de la música actual, ni tampoco tiene que ver eh, con esto de la música comercial, si es mala o si es buena, o si lo que tiene que ver es con algo proporcional en relación a los espacios. O sea, bueno, está pasando esto. Ahora lo preponderante es X. O sea, ¿queda espacio para otra cosa? Pues la música comercial siempre fue lo que más chapa tenía. Y es más, volviendo a la industria discográfica, antes, digamos, vos dependías de que alguien te dé el visto bueno, vea que vos tenías algo particular y algo especial, y vos tenías que firmar un contrato, tenías que ir, digamos, a un estudio que te pagaba alguien, que a su vez, digamos, demandaba un montón de cuestiones, y ahí estaba el deal justamente. Entonces, lo comercial estuvo siempre. Existían los Beatles y existían los Monkees y existían un montón de bandas, digamos, que no sé, en los 90 estaba Nine Inch Nails, pero existía Backstreet Boys también, o sea, y las boy bands y todo ese boom que también fue parte de la cuestión popera, pero, digamos, todavía en el mainstream había lugar para la retórica a la que hice referencia varias veces, todavía había una cuestión de, bueno, esto vive en algún lado, hay un porcentaje de gente que está interesada en esto. En este momento me parece que es mucho más difícil de encontrar y que en general está como más aceptado esto del mínimo común denominador a la hora de quién te escucha, de cómo te moves puntualmente, de lo que haces. Hay un montón de gente que se tomó el laburo de compilar, por ejemplo, charts, digamos, del pasado y empezar a ver cómo de repente un montón de recursos armónicos empezaban a no estar directamente. Entonces, a lo que voy es, las canciones están hechas, las canciones, digamos, de Top 40 o de lo que sea, top lo que sea hoy en día, están hechas con muy pocos acordes en líneas generales. Las armonías se repiten mucho, de hecho, en realidad, para ser más específico, son 4 acordes. No me quiero poner muy técnico, pero son 4 lo que llaman grados de una escala, o sea, son el primero, el sexto, el cuarto y el quinto. No necesariamente en ese orden, pero digo, si vos agarrás esos 4 acordes y los reordenás, de hecho, hoy en día creo que cualquier, no sé, con un programa seguramente podrías hacer un montón, todas las variaciones posibles. Y hay gente que se dedica a eso puntualmente, a escribir esas canciones. Entonces, insisto, después hay, no quiero sonar repetitivo, pero hay como, está como esa cosa endogámica constantemente donde a la gente también le gustan las canciones porque subliminalmente no se da cuenta que le hacen acordar a algo que escuchó 1000 veces. Es como algo regurgitado, como un refrito, o sea, no sé, la copia de la copia de la copia. Es loco porque yo, digamos, hubiera creído, o por lo menos esa expectativa es la que tenía hace unos cuantos años, de que las plataformas de streaming, las redes sociales, le iban a permitir a un montón de gente darse a conocer, digamos, iban a horizontalizar y a licuar el poder que tenían algunos. Pero por lo que vos me estás diciendo, es como que lo que pasó en la industria es que desapareció cierto tipo de capitalista de riesgo que estaba dispuesto a financiar determinado tipo de música o determinado tipo de artistas porque él tenía todo un circuito de, digamos, bueno, apostaba, ¿no? Como hace un empresario, pero digamos, apostaba porque determinado tipo de música tenía una clientela, tenía un circuito, tenía un sello que era reconocible y todo eso como que desapareció y lo que quedó es, digamos, es la capacidad de llegar a muchos millones de personas digamos, con lo que decís vos, con un mínimo común denominador y
las empresas que quedan, donde ponen plata es donde ya previamente se consiguió un éxito, y para conseguir ese éxito vos lo que tenés que hacer es generar un producto muy masivo, porque vos lo que necesitas es muchísima gente que te siga en las plataformas, tener miles de millones de reproducciones en YouTube y ese tipo de cosas, y eso por ahí es ex ante o va al mismo tiempo que una discográfica te apoye, digamos, ¿no? Entonces, como que esa parte desapareció el empresario de la música, podría ser esa la Sí, conclusión. igual es loco, porque también me parece que en líneas generales esto está mal acostumbrando a la gente en relación, retomo también el tema de lo que tiene que ver con cómo se escucha la música. O sea, me parece que la gente cambió la forma de escuchar mucho, y que más allá de que alguien esté dispuesto a invertir o no en este momento, claramente es por amor al arte, ¿no? Porque digo, o sea, rédito en este contexto no va a haber, entonces también todo el que pone, va a lo seguro puntualmente. De todas maneras, me parece interesante también lo que mencionabas de qué pasa ahora, digamos, hablando también antes de los Pistols, del punk, del do it yourself y de esa filosofía, pensar en lo que vos decís es así. O sea, hoy en día con una compu medio pelo podés hacer un disco en tu casa. Y podés, de hecho, tenés la posibilidad de autogestionar también lo que tiene que ver con la parte de darte a conocer. Lo que pasa también es muy difícil por cuestiones de algoritmo, por cuestiones también, bueno, de cantidad de contenido, después, más allá de darte a conocer, poder asomarte, ¿entendés? Va a ser muy complicado, por decirlo de alguna manera, que te descubran, porque hay una proliferación de gente, digamos, haciendo cosas y subiendo cosas. Entonces, eso hace que, bueno, la compañía antes, el punto malo era que vos dependías del visto bueno de ellos como para contar con la financiación para un disco. Y ahora tenés la posibilidad de hacerlo vos, pero también era un filtro y bueno, digamos, había menos cosas pedorras también dando vueltas. Entonces es un poco complicado. Es como, bueno, se abrieron las compuertas y hay una catarata de cosas. Suponete que te sale muy bien, porque alguna gente obviamente, digo, la pegó, si querés ver uno de esos términos, o le fue bien o le está yendo bien por suerte, digo, no sé, el otro día descubrí un guitarrista japonés que me partió la cabeza, me pareció algo totalmente personal, me parece que tiene todo el pibe, pero también labura con esto de estos pedacitos, ¿no? De clips de 30 segundos. Me parece que falta como esa cuestión de contexto, pero a nivel técnico, a nivel feel, o sea, la onda del pibe cuando toca, digo, realmente transmite, es súper melódico. Pero para mí lo que cambió culturalmente también muchísimo es un tipo así, con un talento monumental, por ejemplo. O sea, ¿a dónde puede llegar? ¿Cuál es el techo? Eso también es interesante, porque más allá de la industria, esto pasa acá y por ejemplo, post-Cromañón cambió mucho lo que, digamos, tenía que ver con, tenés una banda. Bueno, ¿en cuántos lugares podés tocar? Si Cromañón, vos, para el que, por las dudas, por si alguien no sabe, perdón, sí, teatro, pues una... un lugar donde se hacían conciertos, recitales, y se incendió y murieron 228 pibes, ¿no? Una tragedia Así es. absoluta. Sí, Bueno, sí. cuando ocurrió eso, después claramente por una cuestión de controles más estrictos y todo, empezaron a cerrarse un montón de lugares y el techo fue cada vez más bajo en relación a las posibilidades, digamos, que tenía una banda como para hacer un circuito. Entonces el techo lo tocabas muy rápido, me refiero a que bandas más grandes o bandas más chicas terminaban tocando más o menos en los mismos reductos, salvo los lugares inalcanzables para una banda por ahí convocatoria media, no sé. Y esto, digamos, afuera también, me parece que un poco lo que pasa es algo similar. O sea, antes un tipo como el pibe este que mencioné, no sé cómo se pronuncia, pero el nombre es Ichika Nito, básicamente, Ichika. Esos pibes, digamos, hubiesen
alguien atrás dispuesto a montar una gira internacional y que él pueda promover su material y, digamos, hubiese tocado en lugares grandes, en donde sea, Japón, Estados Unidos, digo, o sea, sería claramente una, no sé, quiero evitar la palabra rockstar o estrella, bueno, es una palabra goma, pero digamos, claramente el camino sería ese. Es un poco lo que vimos que pasaba con las bandas de los 90, etcétera, etcétera. Pero bueno, culturalmente pasa algo, más allá de la cuestión económica de quién está dispuesto a meter la guita ahí o a promover, donde me parece que el otro día veía un video de un youtuber al que sigo, es un tipo muy conocido, se llama Rick Beato, tiene un canal que se llama Everything Music, que es buenísimo, o sea, enseña cosas de producción, de guitarra, de lo que sea. Y el tema central del video, básicamente el título era así muy clickbait, pero decía algo como, bueno, Hendrix hoy no sería famoso. Y tiene razón. Es horrible pensarlo, pero es la verdad. O sea, hoy en día no habría lugar para un fenómeno como Led Zeppelin o Beatles. Por lo que mencionaba, el tema de la atención, más allá de quién decida financiar a esto. Vuelvo a lo mismo, estamos hablando de mejor, peor, no necesariamente, pero me parece que es algo interesante a observar como fenómeno cultural. Y estamos como parados en esto, puntualmente, en este momento. Sí, igual me voy a poner un poco en abogado del diablo. O sea, yo creo que Qué raro. ¿viste? Esa es mi especialidad. Yo creo que a ver, si vos incluso querés hacer algo comercial solamente para satisfacer a mucha gente, no es, primero eso no lo considero algo sencillo, o sea, lo considero bastante No, de complejo. una que no. Y, De una que no. y después vos dijiste que no es fácil Pero llegar. perdón, ¿Qué? vuelvo a lo mismo. O sea, sencillo para, digamos, satisfacer a la gente. Mi objeción o mi Ojalá yo preocupación, pudiera. Cambio lo que haya que cambiar. partiendo, digamos, de lo que hablamos del rock, si muere, si no muere, o sea, partiendo desde ese lugar, mi objeción no es si alguien puede hacer algo sencillo y llegar a mucha gente, que claramente no es algo fácil de planear. O sea, no es que decís, pues si fuese tan fácil, la pegaría un montón de gente, claro, tan sencillo. Pero si vos ya estás pensando en la ecuación de esa manera, bueno, el arte quedó en el camino, o el artista del que hablábamos antes quedó en el camino, y mi problema puntualmente con lo que está pasando culturalmente es eso, no hay recambio. O sea, se muere Bowie, se muere Chris Cornell, se murió Mark Lanegan este año, lamentablemente mi cantante favorito, que no era tan conocido como los otros. Acá tengo el último libro de Mark. Pasa eso, y no hay otro atrás. Antes sí había otro atrás. Antes sí, digamos, había un lugar para que cuando estos tipos desaparecían, culturalmente había, entre comillas, un mercado que estaba buscando, digamos, la continuidad de ese espacio. En este momento, el tema no tiene que ver con si hay alguien tan talentoso como Bowie, o como los Beatles, o como Lanegan, o como Chris Cornell. O sea, el tema principal es, para mí por lo menos, la pregunta es por qué culturalmente parece que eso ya no es algo que tenga trascendencia, puntualmente. Creo que ese es el kit de la cuestión en este caso. Sí, pero a ver, lo que decía, ¿no, Gustavo, antes, ¿no? O sea, lo que cambió fue en todo caso, no cambió la música, o sea, lo que vos estás diciendo también, no cambió la música, sino lo que cambió fue la gente y sus gustos. El espacio. Entonces, claro, entonces se adaptan a lo que le gusta a la gente ahora, por cómo cambió el espacio, por cómo cambiaron las cosas, pero si vos querés encontrar un dotado, yo creo que hoy es más fácil, pero no están buscando el dotado, o no están buscando lo que se buscaba antes. En un punto, sí, es más fácil, pero me parece que el dotado tiene un techo mucho más bajo. O sea, tiene posibilidades mucho más pequeñas de expandirse. Hoy también, pensando en la charla que íbamos a tener, justo me vino a la cabeza, o sea, estaba, no sé, tratando de entender algunas de estas cosas en mi cabeza, y me acordaba, en los 90s había en las discográficas departamentos de desarrollo.
Eso quiere decir que de repente fichaban artistas, los pibes firmaban y no estaban como listos, y tenían gente que trabajaba con ellos durante un año, por ahí trataba de sacar lo mejor de estos pibes, y después iban y grababan sus discos. Muchos discos, digamos, me imagino que muchas de esas cosas se habrán convertido en nada o en cosas medio pelo, pero también muchos de los discos que fueron importantes de esa época, técnicamente estuvieron abajo de ese paraguas, digamos, el hecho de que alguien estuviese dispuesto a financiar eso y a ver el desarrollo de eso, también obviamente incidió en el resultado final. Y como la cultura hoy en día es completamente opuesta en ese aspecto, también desde la parte tecnológica hay una cantidad de distracciones a la hora de, esto lo hemos hablado vos y yo, Leandro, por el tema del Ableton Live, ponele, y onda, ¿cuántas horas voy a estar escuchando todos los bombos que tengo a ver cuál es el que tiene más tal cosa o tal otra? No, y distorsionando el bombo, ¿no? Estás agarraste un bombo, tuviste 4 horas para elegir entre 4 millones, y ahora tenés 4 millones de cosas para hacerle a ese bombo. Todavía estás con el bombo. O sea. Si bien esos son como etapas distintas de la producción y todo, lo que me parece que está bueno es entender también que en este momento, como pasa con las películas, donde ves todo hecho con CGI y después ves making of y es una pantalla verde, chabones en cuero, o sea, es un bajo total, es cero mística, o sea, y es como lo mismo que pasa con el CGI en las pelis, es lo que pasa un poco con la producción musical hoy en día. Entonces está todo cuantizado, está todo hecho a grilla, esa es la muerte del rock. El rock, el swing, la onda mueren ahí básicamente. Y es un poco como lo que empezó a pasar con la imagen humana a partir del Photoshop, y ya ver esos avisos donde decían, wow, ¿qué onda esto? O sea, bueno, con la música me parece que está pasando una cosa muy similar. O sea, no hablo solamente de la obviedad del autotune y todo eso, pero me parece que es como una época de producción, no sé, ¿viste? Es como la peli con persecuciones y explosiones y con 80 boludeces, pero después veo que terminó y no sé. O sea que cuando hablabas del cine, ahí me vino una idea a la cabeza y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver todas las películas, la primera serie y la segunda serie de Planet of the Apes. ¿La serie o las películas? Las películas, pero son la primer tanda de películas, son 3 películas y ahora, digamos, hicieron 2 o 3 remakes. No, las remakes de ahora no las vi. Ah, bueno. Si agarrás la primera película y agarrás cualquiera de la remake está hecha tecnológicamente, o sea, nada. Claro. Ahora, cero mensaje. Sí. ¿Me entendés? La primera película es, digamos, es sustancia pura, es durísima, y las últimas películas son... Pero le ves el cierre al mono, ¿no? El disfraz. En la primera, ¿no? Muy bueno. En cambio ahora está todo computarizado. Pero es así, digamos, es como que es entretenimiento puro sin ninguna clase de mensaje, digamos, no hay necesidad de pensar. Yo creo que la última película de esta época, digamos, pochoclera, que te hace pensar es Matrix 1. Estaba pensando en la misma película. Igual es medio una tristeza, ¿no? Matrix 1 es de 1990. La última no la pude ni terminar de ver. Digamos. No, la última yo vi 15 minutos y me pareció patética. La que de Planet of the Apes, si no me equivoco, no sé si era de Tim Burton o yo me acuerdo estaba Tim Roth, había gente laburando grosa, nunca fui fan de la saga, pero la vi, por lo menos la primera. Pero esto que la de Charlton Heston, esa es la que vi yo. No, está bien, las viejas. Claro. Sí. Bueno, ahí ya la diferencia es abismal. Yo me acuerdo de verlas de chico y
digamos, había un montón de cosas que todavía, obviamente no me podía caer la ficha, me faltaba mucha data en la cabeza, pero eran ese tipo de películas que terminan, te quedás con la espina clavada, que creo que es genial eso. O sea, tiene que producir algo, el arte tiene que producir algo, si no es al recontrapedo. Y cuando te escuchaba hablar pensaba en lo siguiente, o sea, todo bien con el entretenimiento también, ¿eh? O sea, yo no estoy Sí, diciendo sí, claro. ver películas de Bergman 24 horas, 7 días a la semana, o que veo cine europeo todo el tiempo, ni en pedo. Pero para mí el tema es como lo que está pasando con la cultura de la cancelación, por ejemplo. Aparece un tipo como cualquiera de este momento que hayan decidido intentar bajar, que por ahí sean incancelables. No sé, lo que pasó con Dave Chappelle en Netflix en su momento. Bueno, al tipo ese no lo van a bajar. Pero lo que empieza a pasar... El humorista que habló, hizo chistes sobre trans, ¿puede ser? Sí, Ok. sí. Y lo hicieron pelota por eso. Le rompieron los Haciendo huevos. chistes, porque el tipo ni siquiera piensa así, haciendo chistes. No, pero al margen realmente no había nada tan... Por eso. O sea, sinceramente no había tan data demasiado objetable ahí, ni mucho menos. Ya me parece, como el vicio de tratar de ejercer el supuesto poder. No lo vi como otra cosa. El tema con estos tipos, o sea, un tipo, digamos, como él, tan popular, no es fácil de cancelar. Lo que empieza a pasar, y digamos Muy esto bien. a todo lo que venimos hablando, es qué pasa con, entre comillas, los sucesores de él. Bueno, todo indicaría que no va a haber nuevo Dave Chappelle, ¿se entiende? Todo lo que estamos hablando del cine lleva como al mismo lugar también. O sea, todas las sagas que valían la pena, o sea, hicieron cosas con todo. Star Wars, yo no sé, tenía la cosa nostálgica de pendejo, la verdad que no puedo ver una película, pero ni en pedo. Lo mismo con Marvel y con cualquier cosa relacionada a superhéroes y cómics, o sea, lo veo como propaganda pura. Se comieron Matrix también, hasta hicieron una precuela de Sopranos que es woke, o sea, es como un contrasentido. O sea, entonces por eso digo que esto está pasando en muchos lugares, digamos, como que veo que hay como una especie de criterio unificado, donde no hay demasiado lugar para lo que sea la voz disidente, digamos. Y el problema es ese, eventualmente va a haber lugar como para que se generen espacios y se generen, yo creería que sí, eventualmente. En lo que tiene que ver con el humor, creo que es algo, es una de las pocas cosas que son completamente necesarias. Así que así como la cultura del meme es completamente imparable, y ahí está el último bastión, la última ancla, digamos, de lo que tiene que ver con la incorrección política. O sea, eso es imparable y digo, ahí nadie regula un carajo. Pero bueno, es un lugar, es un momento particular en ese aspecto. Como creo que si no estamos atentos, estamos como... podemos perder mucho más de lo que creemos si nos acostumbramos a eso. Y la música que va a quedar va a sonar más o menos así. A ver, ¿se oye? Ah, no, ahí va. Bizarrap, Ahí va. grábate Villarrap. Si me avisa 5 estoy porque Ahí va. sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y... ¿Eso va a ser la Sí, música? pero ¿Más? mirá que hay que tener talento para cantar el abecedario. No, te lo digo en serio. O sea, hay que tener algo. Yo no lo puedo escuchar más de un minuto porque no lo entiendo, pero reconozco que para hacer una canción con el abecedario hay que tener talento. O sea, Pero- algo te tiene que pasar en la cabeza para ocurrírsete la idea. ¿Me entendés? Porque hay que. O sea, es raro. Cantó el Es abecedario raro. nada más, no hizo una historia sobre el abecedario tampoco. No, cantó el A, B, C. abecedario. Ahora, bueno, Yo creo ahí estamos. que por ahí uno puede pensar, qué sé yo, es una idea, entre comillas, original,
Pero otra vez me parece como que volvemos un poco al mínimo denominador común. O sea, si yo tuviese la posibilidad de elegir, y elegiría algo un poquito más desafiante por ahí, para arrancar. Sí, claro. No sé, digo, este tipo en particular, yo en general de lo que va saliendo trato de escuchar todo. O sea, y digo, siempre trato de escuchar todo con esperanza de decir, este era, ya está, qué bien, está sacado, buenísimo, o sea, la está rompiendo. En esa movida en particular encuentro muy buenos productores también, pero no sé, por ahí es un concepto anticuado. Insisto, yo no espero que vengan los Beatles de vuelta o Led Zeppelin, ni a palos. Espero como que haya lugar para la próxima encarnación de lo que culturalmente sea trascendente. Claramente no tiene nada que ver con esto. Entonces, por ahí, en este momento, ya lo que tiene que ver con la cultura de la canción en sí, quizás sea irrelevante. Esto no tiene, en líneas generales, las características de este tipo de música y todo. No hay una cuestión armónica, digo, no suele haber estribillos, es música más bien rítmica y orientada a lo que tiene que ver con producción. Pero digo, no Pero puede haber un aparte, poco de aparte los la dos. cuestión la cuestión de que sea digerible lo más rápido posible, digo. Para Claro, mí, el mínimo objetivo del común producto es denominador. ese. Claro, Sí. digamos. Como el Fernet. Digo, digo, no puede haber, para ya ir cerrando, digo, no puede haber un poco de las dos cosas. No sé, yo me veo, no, yo soy como digo, como aprendiz de productor musical de música electrónica. Ya tuvimos acá, creo que fue el cuarto episodio, con mi profe, con uno de los DJs, productores musicales para mí mejores del país. Digo, y a mí me gusta el trance, ¿no? El trance tiene dentro de lo que es el género de la música electrónica bastante melodía, ¿no? Ahora, uno puede, a mí me encanta y a mí lo considero un desafío, y quizás me sale peor de que si yo me dedicara a hacer techno, que tiene menos elaboración, casi no tiene melodía o no tiene melodía directamente, y es más reiterativo, ¿no? Entonces digo, quizás si vos me decís, bueno, a mí me gusta hacer trans, prefiero hacer trans, lo considero un desafío. Ahora, me decís, viene y me dice mañana, mira, vos podés ganar tanto si dejás el trans que te sale más o menos y te dedicás a hacer tecno que te sale mucho mejor y vas a ganar plata y vas a tocar acá y allá. Yo lo haría, no te voy a mentir, no soy como vos, está idealista, lo haría. Pero seguiría haciendo lo otro por mi cuenta, y a ver si alguna vez la pego. Digo, no puede haber un poco de las dos cosas, digo, para los dos mundos, 3 mundos o 10.000 mundos. Bueno, igual volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como tema de si es arte o es entretenimiento y dónde te ubicás vos. O sea, si vos ¿Y sos, para digamos, qué lo haces? Claro. o Todo. sea, si vos sos de las personas que hacen música porque le gusta y le divierte, no hay ningún tipo de objeción. Si de repente hay otra cosa que te impulsó, yo lo que creo es que no está bueno traicionar eso. Las bandas que en general yo escuché siempre, bueno, son bandas con letras, con temáticas bastante intensas, o sea, no es entretenimiento, no es algo pasatista. Eso, digamos, de alguna manera plantea o no estoy poniendo en un lugar peyorativo, digamos, o sea, no estoy poniendo en un lugar indigno el tema de lo que tiene que ver con el entretenimiento. El tema es qué pasa si culturalmente, en líneas generales, lo que más sobresale, o lo que sobresale casi exclusivamente, es entretenimiento. Vuelvo al ejemplo de Lollapalooza. O sea, bandas de las que hubieran estado en estas últimas ediciones, las puedo contar, o sea, creo que son 100 bandas por evento más o menos, las puedo contar, creo que con una mano en relación a las últimas 3 ediciones. O sea, entonces, bueno, algo está pasando, y ese algo que está pasando está en los dos lugares, está en la gente que se ocupa, digamos, de mover la pelota ahí, y está en la gente que mira el partido también. O sea, está en la gente que escucha, o sea, hay algo que está pasando ahí. Entonces, digamos, lo que por ahí aplique para alguien que tiene una perspectiva distinta o que no se toma la música como algo pasatista es distinto, y me parece que mientras esa persona no pegue el salto para recibir el sobre, como decía antes, me parece que está todo bien. O sea, esto no apunta, justamente, vuelvo a lo mismo, el eje de la charla es
que los espacios se mantengan y que la retórica aparezca y que, digamos, haya como un contraste y que los pibes el día de mañana, los pendejos de las generaciones nuevas, puedan ir escuchando cosas y les resulte, no sé, no digo fácil, pero que vean, pues también, si vamos como a la cuestión más profunda, claramente no es que la música compleja es buena, pero también pensar en, bueno, hacer algo completamente sencillo para, vuelvo a repetir, o sea, mínimo común denominador, ok, eso es lo que se premia. No sé si está bueno el mensaje. No sé si está bueno o no. No quiero parecer tibio. No está bueno, es una cagada total. O sea, está bueno saber que quizás la recompensa la vas a tener vos cuando te rompas la cabeza haciendo un tema que está buenísimo y no necesites la validación de afuera. Y creo que es algo interesante para tener en cuenta también. Culturalmente me parece que eso también acompaña lo que tiene que ver con el odio y el desprecio, digamos, zurdo a lo que tiene que ver con la meritocracia y con hacer algo mejor. Mejor desde un montón de lugares. Si vos me ofreces el sobre y no me podés comprar, mejor que eso a mí no se me ocurre, sinceramente. Eso era rock. Y hoy es un tipo yendo a un acto político, más o menos, ¿no? Como sucede bastante. No, hoy Sí. es el vicepresidente tocando el bajo, el ex vicepresidente tocando el bajo con La Mancha de Rolando. Totalmente. Digo, es eso, ¿no? Sí, Sí. totalmente. Más cohesión entre música y poder no creo que pueda haber, digo. O sea, Hay algo que quiero preguntarle, sobre todo a Gustavo, que tiene muchos hijos, o Walter, bueno, yo tengo uno de chico todavía, pero ¿alguno de sus hijos les dijo, che, quiero tocar un instrumento? Yo tengo, es curioso, mi hijo mayor tiene una banda. Ok. Después les paso lo que está haciendo o tratando de hacer en Spotify. Y después tengo una hija de 14, cuyo secundario es un secundario dedicado a la industria musical, va al Palermo SoundCloud, digamos. Porque quiere dedicarse a eso. Entonces, nada, va y tiene un secundario que aparte de tener las materias del secundario, tiene una materia que se llama ensamble, tiene una materia donde tiene una banda, tiene una materia que aprende instrumentos, tiene clases de canto, aprende sobre producción musical, aprende software, se dedica a eso. Ahí creo que tenemos algo de la música del hijo de Gustavo. A ver si puedo poner. Es una canción. Hijo de puta. ¿Es eso? No, ese es otro Hernández. Había arrancado bien, ¿eh? qué bárbaro. Toca bien, toca bien. Bueno, no, pues. ¿Qué? Posando Tigre se llama la banda. Ok. Anda por ahí. Lo que yo. No, porque yo decía esto que no veo muchas. Cuando yo era pibe, digamos, adolescente, veía mucha gente queriendo tocar instrumentos. Ahora casi no veo por ningún lado. Da la casualidad que justo acá Gustavo tiene como 2 hijos. Lo que pasa es que tengo 6, ¿viste? Entonces. Tiene 6, Claro, tiene toda la estadísticamente. Sí, no, pero lo más chiquito, el que tiene un guau, tuvo a uno ahora, ¿qué va a tocar ahora? Toca la teta nada más. Digo. Todo el día. Todo el día, por eso. Entonces, digo, justo de la casualidad, pero realmente no veo más a los pibes tirados tocando la guitarra, ¿viste? En un árbol. Ahora están con el celular y qué sé yo. Muchas más distracciones. Y como dijo el otro día Diego también, en la cena que tuvimos, poniendo un beat y rapeando arriba, que a mí me encanta el rap, ojo, a mí me encanta el rap. Sí, total. Pero es como que se perdió un poco eso por el rock, digamos, por todo lo que estuvimos hablando ahora, y es verdad, no hay sucesores. Eso también es algo que no había pensado en ello. Así que, bueno, Dieguito querido, muchas gracias por habernos traído toda tu sabiduría musical,
todas tus opiniones, que comparto realmente algunas. Algunas vamos a ver después, cuando vos te vayas y vayamos a la conclusión. Así que bueno, el programa se nos alargó, pero para bien, ¿eh? Opa. Para bien. Sí. Sí, Vamos sí, a sí. romper récord, ¿eh? Ya lo rompimos creo que hace 10 minutos que el récord ya está roto. Así que, y ahora lo vamos a seguir rompiendo porque vienen las conclusiones, querido. Vienen las conclusiones. Ahora vienen las conclusiones. Exactamente. Vienen las Bien. conclusiones. Bueno, Vamos a ver. un placer enorme haber estado y Igualmente. la verdad que estuvieron muy buenas todas las preguntas y las intervenciones en relación a lo que tenía anotado. Resultó como muy fácil ordenar. Creo que, no sé, soy muy TOC, así que después me voy a poner acá a ver si mencioné todo lo que quería, pero creo que puedo tildar todo. Así que un placer enorme. Espero que alguien eventualmente que tenga, digamos, ganas de vincularse con lo que sea artístico, digamos, bueno, que digamos pueda discernir entre estas cuestiones y que haga la búsqueda que tiene que hacer, no pensando en ser parte de la manada y del colectivo y del montón, sino tratando de realmente sacar lo que tenga para sacar. Así que bueno, muchachos, un placer enorme. Muchas gracias, Diego. Abrazo para todos y bueno, estamos. Un abrazo, Diego. Gracias, che. Nos vemos. Adioses. Chau, chau. Cuídense. Bueno, gente, era el músico Diego Bernasconi que habló con nosotros sobre un montón de temas, como dijimos, nos alargamos un montón, ahí se fue. Así que bueno, ahora nuestras conclusiones. Hoy me va a costar un poco, así que lo voy a dejar como siempre a Gustavo primero, de paso me da tiempo para pensar. Vos sabés que hoy hay gente, o mucha gente, decide comprar productos, invertir en criptoactivos, irse de viaje y escuchar lo que un influencer le dice en Instagram. Esas intervenciones musicales chiquitas, sospecho que deben tener que ver mucho con TikTok, porque TikTok te permite videos muy chiquititos. Hoy, si vos mirás el Billboard, el ranking del 2021, ¿sí? los temas que estuvieron al tope en todas las semanas, hay unos cuantos que son de artistas que entran por primera vez y van al techo, y son totalmente desconocidos. Y después hay otros temas que son colaboraciones de varios, o de bandas distintas, cosas que antes no se veía. Hay uno de los éxitos de BTS, creo que es el que rompe los récords, pero BTS con Coldplay, por ejemplo, un tema. Como que la industria es totalmente distinta a la que era hace un tiempo. Primero que desapareció el formato. Primero, digamos, el vinilo da paso al CD, pero después desaparece el soporte físico, se convierte en algo totalmente digital. Desaparece la idea de disco, ya nadie escucha un disco, escucha un tema. Y eventualmente, si te gusta mucho un artista, buscas, digamos, lo natural es escuchar lo más escuchado de ese artista. Claro. Lo más popular se retroalimenta siendo cada vez más popular. Y cuando digo popular, digo universal, porque estamos generando música que puede ser escuchada por cualquier persona de cualquier clase social, de cualquier cultura, de cualquier parte del mundo. ¿Sí? Entonces, la industria como que horizontaliza totalmente su producto para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces vemos que mucha cosa que había, mucha variedad que había antes, ya no la hay, pero no la hay porque el público, curiosamente, es mucho mayor. El público al que se apunta es el público global.
Y voy a cerrar con algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero que creo que ayuda a entender. A mí, una de las cosas que siempre me ha preocupado es el humor. ¿Cómo es posible? Digamos, tratando de entender si la sociedad es cada vez más tonta a través del humor, a través del humor. Entonces, en los 60, por ejemplo, había un programa uruguayo que después se hizo acá en la Argentina bastante tiempo después, pero que se llamaba Telecataplum. Extraordinario. Para entender los chistes de Telecataplum, lo lógico era que por lo menos tuvieses una formación, por lo menos preuniversitaria. ¿Sí? Después pasa el tiempo y el hito del humor es Olmedo, por ejemplo. Sigue pasando el tiempo y el hito del humor es lo que hacía Tinelli. Y hoy el humor es, no sé, ya no sé qué es humor. Pero entonces decís, ¿cómo saltás en un momento que la sociedad se ríe con cosas cada vez más estúpidas? No, en realidad, cuando Telecataplum hacía su programa de televisión en blanco y negro, a fines de los 60, había un televisor cada muchas familias, un televisor. Y eran las familias que se podían comprar un aparato que era caro, ¿sí? Y que, digamos, eso determinaba que el público que estaba sentado frente al televisor tenía un nivel cultural promedio. Eso en los 80 cambia con la televisión color y se empieza a masificar el televisor. Primero un televisor por casa y después un televisor por pieza. ¿Sí? Y esa masificación deriva en que ya lo que hacía Olmedo en No Toca Botón era algo demasiado sofisticado. Entonces nos reíamos con Yayo en el programa de Tinelli. Y ahora ni eso, felizmente, pero ni eso. Eso ya es muy sofisticado. Uh-huh. Entonces el tema es, ¿la sociedad es cada vez más tonta? No, en realidad el público es cada vez más amplio. Entonces buscas el mínimo común denominador. En eso estamos. Creo que hay bastante de eso, es verdad. Es una muy buena conclusión. Y yo lo único que voy a agregar, solamente para, digamos, resaltar un poco más lo que vos dijiste, es explicar lo que pasa en una parte de un capítulo de South Park. South Park me parece es uno de los programas todavía que hace humor incorrecto y que todavía se anima a hacerlo y que lo siguen publicando por hacerlo. Es uno de los pocos. Lo que pasa es que, algo muy bizarro, pero bueno, South Park también tiene su forma de la crítica social, también lleva al delirio, es que Randy, que es el papá de uno de los chicos de South Park, un tipo que es un demente, es en realidad la cantante Lorde, una cantante de 20 años, 21 años, 22 años como máximo, neozelandesa, hermosa, y él es un tipo gordito, bigotudo, ¿no? Nada que ver, pero bueno, en la serie él es Lorde. Él se disfraza de mujer y todo el mundo cree que es una cantante juvenil, cuando en realidad es un tipo de unos 45 años, que es geólogo, creo. Entonces, lo que pasa en el capítulo es que él, ¿cómo logró llegar a eso? Bueno, con el autotune y haciendo música también en la computadora y con autotune, y él canta re mal, pero bueno, con el autotune canta bien. Y en un recital, no me acuerdo por qué bien, creo que alguien le saca el autotune y se escucha cómo canta el tipo. Y encima después, como que no sabía qué hacer, y para tratar de llamar la atención, porque la idea ahora era más que nada llamar la atención, se empieza a meter los dedos en la vagina, entre comillas, porque es un varón, pero por afuera sí. Entonces, bueno, un desastre, un calamitoso, todo, la voz, lo que hizo después, un escándalo. Entonces, el productor, que fue el que lo había contratado y que había creado toda esta mentira, digamos, dice, bueno, ya está, me imagino, habla por teléfono Randy con el tipo, se acabó acá. Entonces el productor le dice, ¿cómo se acabó acá? Estamos mejor que nunca. Claro. Le dice, esto hay que seguir. Entonces Randy le dice, ¿cómo hay que seguir? Pero pasó todo esto. Y le dice, Randy, le dice, esto nunca fue por la música. La música acá no tiene nada que ver.
esto es lo que hablaba un poco Diego del entretenimiento. O sea, al tipo le encantó que lo puteen, le encantó que lo criticaran a su artista, le encantó que haya sido un escándalo, le encantó que haya cantado mal, le encantó todo al ¿Y por revés qué de lo que le funcionara tenía su que cantar. negocio? Claro, obvio. Claro, Era lo que la gente buscaba hoy, era el escándalo, no la claro, música. La música era un detalle. Es tal espectacular. cual. Bueno, dale vos, Walter, y terminamos. No, no, bueno, no, no mucho más, coincido con lo que dijeron. Em, yo lo noto mucho, bueno, en la comedia ni hablar, a mí me pasó bastante parecido a lo que contaba Diego, estar reunido con gente amiga de muchos años de la comedia y, y que me vienen como un bicho raro por plantear cosas que creo que el común de la gente, que no tiene un sesgo político, digamos, estaría de acuerdo, ¿viste? Qué sé yo, no sé, estar actuando en un bar en el que entraron 40 personas con una entrada de 30 pesos y a nosotros nos pagaban 5 lucas cada uno, por ejemplo, y vos decís, che, pero no me da la cuenta. ¿Cómo es? Digamos? Si lo que recaudaron no es equivalente a 5 por 4 comediantes, que serían 20. No, lo que pasa es que tenemos un subsidio, qué sé yo, que nos da una mano con la cultura. Y ustedes se dan cuenta que esto es una vergüenza, digo, país con la pobreza que tiene Argentina. Y bueno, nada. Entonces yo digo, puta, si, si se ofende como se ofenden por 5.000 pesos, imagínate lo que debe ser a nivel Tecnópolis, ¿no? Imagínate lo que debe ser a nivel, qué sé yo, show en el obelisco, ¿viste? Eh, no sé, es bastante particular todo ese mundo, pero, pero bueno, sí, qué sé yo, no, por ahí me pasa esto de que decía Diego, de estar poniéndonos más viejos, yo poniéndome más viejo, pero ¿cómo no extrañar esto de decir, che, me compré un disco y no me rompan las pelotas durante 2 horas porque quiero escuchar y volver a escuchar el mismo disco, ¿viste? Bueno, pero lo podés Y volver a ahora nada. escuchar. Hoy lo podés hacer. El Pero tema por es eso, sí, que sí, 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 no por se eso hace. digo, yo puedo hacerlo, pero digo, eh, yo noto que hoy día el consumo de música claramente no va por ese lado, claramente. Y es muy fuerte la experiencia, Gustavo, yo no sé la edad de los hijos de Gustavo, pero es muy fuerte la experiencia de mandar a tus hijos a un colegio privado y que aparezcan hablando como elegante. Te la encargo, te digo, a mí No, me... espero que no, espero que no. A ver, mi hijo todavía no lo hace, tiene un par de modismos de amigos, pero yo tengo a mí, tiene compañeros de colegio que vienen a mi casa y te juro que levanto las manos, digo, este me viene a chorear. Y hablan así, y son chicos de familia, de Villa Devoto, o sea, digamos, muy lejano o sea, no vivieron claramente eso. Pero hay una cosa de pertenencia, de decir, no, no, claro, ahí está, ¿ves? Qué sé yo, no sé. No, Es espero que difícil, es no, difícil, espero que no. es difícil. Yo estoy de acuerdo con la eutanasia solo en caso de reggaetón. Eutanasia forzosa. Bueno, bueno, gente, muchas gracias por escucharnos hasta acá. El programa realmente, cuando lo presente, lo voy a recomendar, voy a aclarar que es largo y que si lo quieren escuchar en varias partes, lo escuchen, porque la idea de este programa es traer temas que se desconocen, o también, como puse en el sitio web que Gustavo actualiza una vez por año, Prometo para el fin de semana actualizar. es también escuchar temas de los que se sabe, porque todo el mundo sabe lo que es el rock, todo el mundo sabe lo que es la música, pero desde un punto de vista que no se suele abordar, ¿no? ¿Qué se aborda? En la música se aborda si llenó el teatro, si no, si llenó el estadio, o si cuántos seguidores tiene en Instagram. Me parece perfecto, es lo que tienen que hacer los periodistas, y está perfecto. Pero bueno, la idea de este programa es traer otra visión, y a veces es muy difícil un tema tan interesante y con tantas aristas que se pueda comprimir en poco tiempo. Así que hagan como yo. Yo a veces cuando escucho, a mí me gusta escuchar debates o cosas también así, que a veces son largas, las escucho en 2 o 3 días, o hasta a veces en una semana, pero a veces vale la pena
hacerlo. Así que bueno, gracias por si llegaron hasta acá y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.